Bienvenidos al curso de oxigenoterapia en el marco del COVID-19. Yo soy Omar Apolaya Rodríguez, yo soy médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Soy médico asistente del Departamento de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenar. En esta oportunidad vamos nosotros a hablar sobre la mecánica pulmonar. Vamos a ir del concepto a la aplicación clínica. Vamos a abordar por qué es que es importante, es necesario tener estos contenidos para poder llevarlos a una aplicación al paciente. Entre los objetivos de esta charla, el primero es conocer los principios de la mecánica pulmonar, luego conocer el esfuerzo ventilatorio no controlado, cómo este puede generar mayor daño pulmonar, conocer qué es el daño pulmonar autoinfligido y finalmente conocer el principio de limitar el daño pulmonar. Entonces, para continuar, vamos a hacer algunas definiciones que me parecen importantes. La primera definición que vamos a tocar es la respiración. ¿Qué es esto? Es el proceso de lograr intercambio de gases, intercambio gaseoso, de manera efectiva, pero de una manera siempre segura y con un costo de energía aceptable. Hasta aquí ese concepto es importante y vamos a entrar de frente en decir que a veces podemos tener pacientes que pueden estar saturando aparentemente normal, 95%, pero están teniendo un costo de energía excesivo. Habría que ver cómo es que están respirando, cómo es que están logrando determinada oxigenación. Entonces, por eso el concepto es pertinente, es importante. El siguiente concepto es la ventilación, y la ventilación es el movimiento de una mezcla gaseosa desde fuera de los pulmones hacia adentro de los pulmones o viceversa. Y esto podría entenderse como la primera fase de la respiración en el contexto de que lo siguiente a ese movimiento de gas es el intercambio gaseoso. El tercer concepto es el concepto de la mecánica ventilatoria, y el concepto de la mecánica ventilatoria es el juego de presiones, es el estudio de las presiones que se van a dar en el sistema respiratorio para poder lograr una ventilación. Entonces, acá nosotros tenemos una lámina donde vemos un pulmón en estado de reposo. ¿Cómo es que el pulmón en estado de reposo llega a generar un flujo de mezcla gaseosa para lograr la inspiración? ¿Por qué arrancamos de un sistema de reposo? Porque en un sistema de reposo nosotros identificamos una caja torácica con una musculatura totalmente relajada, ¿no? Entonces, en ese estado de reposo, que todos lo podemos experimentar en este momento si es que comenzamos a ventilar, vamos a ver que hay una suerte de tres presiones que hasta ese momento están equilibradas, y que es la presión atmosférica, que es la presión en la boca del paciente en ventilación espontánea, la presión alveolar, y la otra, la tercera, la presión pleural. Entonces, para yo poder generar entre estas tres presiones que están inicialmente en equilibrio, generar el ingreso de una mezcla de gas, yo voy a tener que generar gradientes de presiones que van a lograr que la presión en la boca y la presión en el alveolo se rompa y se genere una diferencia de presiones para que logre el ingreso de una mezcla gaseosa o el ingreso de aire.
Por ejemplo, nosotros cuando arrancamos una inspiración, la presión en la boca o la presión atmosférica, convencionalmente la vamos a llamar 0. En realidad, y lo sabemos, a nivel del mar, eso significaría 760 milímetros de mercurio. Si yo estoy en una condición de reposo, es decir, no entra ni sale aire, el paciente en ese momento ha expirado, está en reposo antes de una inspiración, la presión en el alveolo va a ser igual en ese momento a la presión en la boca. Va a ser 0, pero va a haber una presión alveolar que de alguna forma va a mantener traccionado a este alveolo o a este parénquima pulmonar para que dentro de este parénquima pulmonar exista una cantidad de volumen de gas que luego vamos a ver que se llama la capacidad residual funcional del paciente. Entonces, la pleura va a mantener una presión inferior a la presión alveolar, convencionalmente -4, -5, para poder generar un alveolo o un parénquima que conserve un volumen de gas que lo mantenga a ese pulmón aireado en condiciones de reposo. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo en condiciones de reposo nosotros vamos a tener esta presión pleural en -5, la podemos identificar acá, más o menos, en -5, y vamos a ver cómo es que cuando se genera una contracción de este diafragma, aquí el diafragma está contraído, esta contracción del diafragma lo que va a generar es un aumento de los 3 diámetros del pulmón, se va a realizar un aumento entonces de la área del volumen del pulmón y eso lo que va a generar es un aumento del tamaño del espacio pleural. Si el espacio pleural aumenta, entonces todo el contenido que hay en el espacio pleural, que es líquido pleural, va a disminuir de presión. Entonces la presión intrapleural va a disminuir, va a descender. Al descender la presión intrapleural, se va a generar entonces una disminución también de la presión alveolar. Esa disminución de la presión alveolar va a generar una gradiente y por tanto se va a generar el ingreso del gas, el ingreso de un volumen. Acá nosotros lo que vamos a ver es que ese juego de las 3 presiones, esas gradientes, lo que van a generar son 3 presiones de las que vamos a conversar ahora. Esas presiones se llaman presiones transmurales. Las presiones transmurales son presiones entre un espacio interno y un externo. Convencionalmente es así. Entonces, una presión transmural es la diferencia entre una presión interna, que podría ser la presión alveolar, versus una presión externa. Acá podríamos pensar de que esto es un muro y podríamos decir presión transmural y esta rayita podría ser un muro. Podríamos hablar de presión transmural acá y esto es un muro y podría ser la presión, la diferencia de esta presión interna versus esta presión externa. Entonces, dándole nombre a este juego de presiones, vamos a obtener una presión transmural, transpulmonar, que es una presión transmural, obviamente. Esta presión transpulmonar sería entonces la diferencia de esta presión interna menos esta presión externa. Sería entonces la presión alveolar menos la presión pleural es 5 en una condición de reposo. Si yo tengo ahora, por ejemplo, la diferencia de esta presión pleural y de esta atmosférica, eso se va a llamar presión transtorácica y eso va a ser -5 en una condición de reposo. Y finalmente, la presión transrespiratoria, que es la presión que se necesita para que pueda ingresar finalmente una mezcla de gas desde afuera hasta dentro del sistema respiratorio. Y eso va a ser la
presión alveolar menos esta presión atmosférica si es que tomamos nosotros como referencia a esto como un muro. Finalmente, esta presión transrespiratoria también es la suma de la presión transpulmonar más la presión transtorácica. Si ustedes acá hacen una sumita, pleural y pleural se van, y acá pues me va a quedar la presión alveolar menos esta presión atmosférica, y eso va a ser igual a 0 en el contexto de un sistema de reposo. Es decir, cuando no hay flujo, cuando no entra ni sale aire. O sea, es decir, al final de una expiración tranquila, normal, reposada. Bueno, entonces, aquí nosotros, cuando continuemos hablando de esto, vamos a tocar el tema, cómo lo vamos a localizar en la vía aérea como en el parénquima pulmonar. Por cuestiones didácticas vamos a tratar de dividir entonces el sistema respiratorio en una vía aérea, en el estudio de la vía aérea, de la mecánica de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Entonces, esta lámina en realidad lo que busca transmitir es que en la vía aérea va a existir una fuerza friccional. Pero esa fuerza friccional va a tener dos componentes. Va a tener un componente de vía aérea puramente, pero también va a tener un componente tisular. Los componentes en la fuerza que me van a determinar el trabajo total, el trabajo para poder vencer fuerzas y para poder generar el flujo de gas dentro de los pulmones, entonces va a tener más o menos esta relación, 90%, 10%, podría ser 80%, 20% también, pero lo que quiero acá recalcar es que toda esta fuerza que finalmente se va a convertir en un trabajo respiratorio, solo representa en esta lámina el trabajo friccional. Todo esto es trabajo friccional y eso en realidad representa un 35% de todo el trabajo total que se necesita para poder generar el ingreso de gas desde afuera hacia adentro. O sea, quiere decir que va a haber fuera de esto un 65% que va a corresponder solamente al trabajo que se debe ejercer sobre el parénquima pulmonar o sobre el alveolo puramente. Un 65% que después lo vamos a ver. Bueno, entonces, cuando hablamos puramente de esto, del componente resistivo de la vía aérea, entonces nosotros tenemos que entender de que se va a generar una gradiente de presión, un P1 menos un P2, para que exista un flujo. Toda vez que existe este camino, este circuito, va a existir una resistencia. Una resistencia que va a ser, digamos, inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Eso quiere decir de que si es que hay una alteración en el radio de la vía aérea, hay por ejemplo, una broncoconstricción, esa resistencia va a aumentar de manera importante. Entonces, vamos a ver que en esta fórmula de la resistencia también hay una relación directamente proporcional con la viscosidad y con la longitud de la vía aérea que va a generar, que va a ser diferente entre organismos y estructuras o cuerpos, ¿no? Esta fórmula entonces del flujo no solamente es así, también esta fórmula la podemos representar de esta manera, la podemos representar como una variación de la presión por pi por el radio a la cuarta potencia sobre
8 veces la longitud por la viscosidad. Entonces, de esa forma también estamos viendo, de esta manera, que el flujo va a tener una relación con el radio, como lo habíamos visto, conversado aquí, tal como la resistencia. Entonces, también vamos a ver que este flujo va a tener una relación con la variación de volumen. Esta variación de volumen va a poder ser, pues, por ejemplo, la variación de volumen que se da en un paciente cuando está con una capacidad residual funcional, inspira y hace un volumen tidal, cómo varía ese volumen sobre una constante de tiempo, sobre un tiempo, ¿no? Entonces, si yo voy a generar, pues, mayor flujo en el paciente, entonces debería o puedo acortar el tiempo, por ejemplo, el tiempo inspiratorio para poder lograr eso. Entonces, ¿cómo yo de alguna forma evalúo este componente de vía aérea, este componente resistivo, que en realidad es un componente dinámico, porque es un componente que está generando movimiento de un gas de un lado hacia otro con una gradiente de presiones? De alguna forma yo tengo una fórmula que lo que me representa es la oposición, que tanta oposición se genera al movimiento de un gas desde la boca, por ejemplo, hasta el parénquima pulmonar, incluyendo este componente resistivo, y no solamente al componente resistivo, también lo incluye al componente parenquimal. Eso es la compliance dinámica, ¿no? La compliance dinámica, entonces, es la evaluación de esa oposición que incluye al componente resistivo, que va a tratar de oponerse al movimiento de un gas desde fuera hacia adentro. Entonces, hemos visto rápidamente el tema de los componentes friccionales. Ahora vamos a ver el componente netamente más elástico, el componente más parenquimal, ¿no? Sin embargo, este componente elástico, parenquimal, tiene que ver acá con la tensión superficial y tiene que ver también con la elastina y tiene que ver con el colágeno, con, la, con el estado del colágeno y de la elastina que tenga el tejido, ¿no? Lo que se tiene que entender es que lo que le da mayor componente a este componente elástico es la tensión superficial. Entonces, nosotros acá vemos, digamos, este alveolo, que lo que busca representar en realidad es todo el parénquima, y lo vemos relacionado hacia volúmenes pulmonares y capacidades pulmonares que representan la suma de dos o más volúmenes siempre, ¿no? Siempre una capacidad pulmonar tiene eso, ¿no? Incluye a más de dos volúmenes. Entonces, nosotros vemos que cuando el pulmón está relajado o en estado de reposo, es un pulmón que lo que está conteniendo es una capacidad residual funcional, que es el volumen residual y el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Lo que nosotros con un esfuerzo podemos sacar de los pulmones. Entonces, aproximadamente en un paciente, en una persona de 70 kilos, esto podría ser aproximadamente cercano a 3 litros, ¿no? Cuando una persona genera entonces un volumen corriente, un volumen en estado con una respiración relajada, uno va a ingresar pues aproximadamente 500 mililitros de mezcla gaseosa. Y si uno va a hacer pues un esfuerzo inspiratorio máximo, uno va a llegar a elevar mi
mis volúmenes intrapulmonares a una capacidad pulmonar total, ¿no? Y esta representación lo que busca es transmitir aquí esto, ¿no? Cómo es que un estado de inspiración máxima, yo ese volumen residual lo estoy llevando a una capacidad pulmonar total importante. Esta lámina es pertinente porque en esta lámina yo voy a poder ver cómo este volumen, esta capacidad vital, va a poder en algunas condiciones variar. Cuando este volumen se mantiene normal dentro de un pulmón homogéneo, un pulmón que no tiene neumonía, que no tiene daño, no hay ningún problema. Pero posteriormente vamos a ver cómo en un pulmón heterogéneo, un pulmón con neumonía, estas variaciones de volumen me pueden generar mucho daño porque van a generar mayor incremento de las presiones negativas del pulmón. Esto de acá es una lámina en la que yo estoy viendo una curva, una relación entre la presión y el volumen, y acá nosotros vemos cómo hay una curva inspiratoria y hay un lazo expiratorio, una curva expiratoria. Entonces, esta variación entre ambas, inspiración y expiración, es lo que se conoce como histéresis. Esta histéresis en realidad lo que representa es el trabajo que se tiene que generar para poder incluir una mezcla gaseosa. Como ustedes ven y aprecian acá, inicialmente cuando se arranca la insuflación de un pulmón, la variación de mayor presión me va a generar una menor variación de volumen, pero va a llegar un momento en el que una variación similar de presión me va a generar una mayor variación de volumen. Y eso más o menos lo tenemos en el área siempre del centro, ¿no? Del medio. En todo caso, este cachito de acá puede llamarse un área más cercana al colapso y esta punta de acá generalmente es un área de mayor sobredistensión. Cuando yo evalúo los componentes elásticos, entonces voy a hablar de la compliance. Y la compliance tiene esta fórmula que representa de alguna forma, la oposición al llenado del parénquima pulmonar. Esa interpretación tiene que ver y se relaciona a una interpretación inversa. ¿Por qué inversa? Porque a mayor compliance yo voy a tener menor oposición al llenado. A una menor compliance yo voy a tener, digamos, una mayor oposición al llenado. Eso yo lo voy a empezar a ver en los pacientes, por ejemplo, con bastante daño pulmonar o con bastante ocupación pulmonar. Son pacientes que van a tener menos compliance y son pacientes que obviamente van a tener mayor oposición al llenado, pero en realidad eso es porque son pacientes que presentan menos áreas dentro del pulmón, menos áreas ventilables, o sea, un pulmón más pequeño, ¿no? Entonces, normalmente un pulmón con compliance normal es un pulmón que tiene 50, 60 mililitros, es una compliance normal. Mientras esto se va achicando, es un pulmón que se opone más, que resiste más al volumen, al que tiene más resistencia al volumen, obviamente porque es un pulmón más pequeño, es un pulmón que está mucho más ocupado, mucho más ocupado. Entonces, todo esto que hemos hablado de estos componentes de vía aérea y este componente parenquimal, nos va a llevar a una ecuación de movimiento, ¿no? De una ecuación de movimiento respiratorio, ventilatorio, que está presente cuando nosotros estamos ventilando de manera espontánea, tranquila, normal, y también cuando está presente cuando estamos con un esfuerzo ventilatorio porque no podemos respirar bien, porque tenemos una neumonía, porque tenemos un problema que hace que el pulmón sea más pequeño, de alguna forma. Entonces, esto me va a poder generar
una falla ventilatoria, ¿no? Que se agote la fuerza del diafragma para poder generar una gradiente de presión y generar pues una falla ventilatoria. Esa presión de la bomba torácica que tiene estos dos componentes se va a traducir en esto, en esta fórmula abajo. Digamos que va a tener el componente resistivo, va a poder calcularse de alguna forma multiplicando el flujo por la resistencia, y el componente parenquimal se va a sumar de esta forma en la fórmula a través de una división de un cociente entre un volumen generado y la compliance estática del sistema, ¿no? Que incluye ya sea las fuerzas elásticas pulmonares como las torácicas también. Entonces, buscando una aplicación clínica de todo esto, de lo que hemos mencionado, vamos a tener que los pacientes pueden ventilar, pueden generar flujo, ingreso de gas sin esfuerzo, tranquilos, este paciente está feliz. Y en algún momento ese paciente va a comenzar a generar mayor esfuerzo para ventilar porque tiene una neumonía, porque los tejidos pulmonares ya han perdido, digamos, su elasticidad normal. Y ese paciente puede llegar finalmente a una fatiga pulmonar. Cuando el paciente está sin esfuerzo, su frecuencia respiratoria es normal, sus ventilaciones son normales. Esta es la misma gráfica, habíamos visto que estaba en -5, el paciente llegaba, por ejemplo, en presión pleural, contrayendo el diafragma a -7.5, eso iba a generar que iba a haber una gradiente de presión en el alveolo iba a disminuir su presión, y eso iba a generar el ingreso de un volumen de gas dentro de un pulmón homogéneo. Si es que este pulmón, por ejemplo, tiene neumonía y no puede hacer por la neumonía un adecuado intercambio gaseoso, el paciente lo que va a empezar a generar es aumento del volumen minuto. El volumen minuto se va a generar de esta forma para poder eliminar el CO2 que se está produciendo de manera importante y para poder generar mayor oxigenación, para poder captar oxígeno, ese FiO 21 de la atmósfera, que no es suficiente para el paciente, porque el paciente pues tiene menores áreas de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces vemos que en ese momento la presión pleural puede descender mucho menos, eso va a generar mayor disminución de la presión alveolar y eso va a generar mayores volúmenes del paciente. Eso aumenta los volúmenes minuto. Esas frecuencias respiratorias aumentadas y esas ventilaciones profundas lo que van a generar son presiones intratorácicas negativas aumentadas. Esto va a generar mayor volumen corriente dentro del pulmón y eso va a generar un problema que se conoce como PECILI posteriormente. Vamos a conversar finalmente del tema del PECILI, pero antes de conversar de eso, quiero mencionarles qué cosa sucede cuando ese pulmón genera mayor ingreso de volumen en un pulmón que está enfermo, que no está lozano, por ejemplo. Entonces, ahí viene el concepto del strain dinámico, que es la deformación del pulmón. La deformación del pulmón se puede calcular con esta fórmula, el volumen corriente que se ha aumentado, sobre la capacidad residual funcional. Si nosotros vemos que el volumen corriente aumenta porque aumentaron, porque las inspiraciones se hicieron más negativas, más profundas, entonces esta relación va a ser mayor a 0.3, genera daño, mayor deformación, ¿no? Hay como una inflación-deflación que va a generar mayor daño en el pulmón. Entonces, esto va a generar el famoso, bueno, PECILI es un concepto que está descrito en realidad antes de la pandemia, y es un concepto que viene del inglés que quiere decir Patient Cell Inflated Lung Injury, ¿no? Que es el daño pulmonar autoinfligido. Cuando los pacientes tienen pulmones heterogéneos, en esta lámina lo que buscamos es transmitir eso. Estos puntos verdes son neumonía viral, ¿no? Son pacientes que van a tener oscilaciones en las presiones transpulmonares.
Para que un pulmón, como habíamos visto inicialmente, ingrese gas, las presiones transpulmonares pues tienen que aumentar, ¿no? Si la presión transpulmonar aumenta, entonces los ingresos de gas van a ser mayores, pero las presiones transpulmonares van a aumentar segmentariamente porque hay pleuras que probablemente no se van a poder abrir de manera adecuada y eso va a hacer que no exista una distribución adecuada de, el gas y eso va a generar que áreas sean sobredistendidas, que áreas del pulmón sean injuriadas por la sobredistensión que puede existir. Esto también nos lleva a que los pulmones que tienen alteraciones por la neumonía viral van a generar constantes de tiempo distintas. No todos los alvéolos se van a abrir al mismo tiempo y eso también porque hay áreas pleurales que están pegadas a estos acinos alveolares que tampoco no van a generar las mismas presiones. Entonces, esto puede generar que los alvéolos, entre alvéolos y alvéolos, o entre regiones y regiones, haya una especie de redistribución del gas, donde el gas se pueda ir desde áreas de diferente constante de tiempo a otras áreas de mayor constante de tiempo, o también de áreas no dependientes hacia áreas dependientes según la posición del paciente, si el paciente está en decúbito o si el paciente está de repente está erecto, está de pie. Entonces, es como que el efecto péndulo te genera martillazos, al moverse el gas dentro de los pulmones, al haber constantes de tiempo distintas, en el contexto de que hay alvéolos que podrían estar colapsados o podrían tener menos radio, podrían estar más chiquitos y ese tipo de cosas. Entonces, eso también vamos a ver otro mecanismo que es el edema alveolar. Si yo hago presiones intratorácicas más negativas, lo que voy a generar es que las presiones transvasculares aumenten y eso va a chupar, digamos, líquido de los vasos sanguíneos hacia dentro de los alveolos y va a generar edema alveolar. Por otro lado, va a haber una lesión diafragmática también por fatiga, digamos que este diafragma se va a cansar. Normalmente el trabajo, el gasto energético es de una persona normal con un pulmón sano, puede ser 5% el gasto energético de todo el gasto del organismo, pero cuando hay un pulmón enfermo, ese gasto energético va a aumentar. Es un gasto energético que puede llegar a 30%, 40% y algunas veces hasta 50%, imagínense. Entonces, es un músculo que en el contexto de la hipoxia se va a fatigar y me va a generar lesión diafragmática y me va a generar mucho daño pulmonar. Por tanto, es necesario controlar el daño, es necesario controlar el trabajo ventilatorio, el trabajo respiratorio en un paciente. Por otro lado, se sabe pues de que una distensión alveolar importante en áreas de un pulmón heterogéneo me va a liberar más interleuquinas y me va a generar finalmente mayor inflamación. Finalmente, las conclusiones a las que vamos a llevar es que la bomba torácica inicia su movimiento con la contracción diafragmática. Esto genera gradientes entre tres presiones, atmosférica, alveolar, pleural. Estas constituyen tres presiones más, la transpulmonar, la transtorácica, y la suma de estas, de ambas, ¿no?, que son presiones transmurales, me generaban otra presión transmural, que era la presión transrespiratoria, ¿no?, que es la presión finalmente que yo voy a necesitar para poder meter aire desde afuera hacia adentro, generar una ventilación. Esta representa el trabajo respiratorio necesario para vencer las fuerzas resistivas y elásticas del todo el sistema respiratorio. La segunda conclusión, la comprensión de la mecánica es necesaria para el enfoque inicial del paciente como para su seguimiento y toma de decisiones en el manejo clínico. Es importante tratar de controlar de esta forma el esfuerzo ventilatorio porque ya sé que el esfuerzo ventilatorio me va a generar mayor daño pulmonar. La neumonía COVID-19 se caracteriza por iniciar con compliance conservadas. Generalmente no hay alteraciones pues, de las compliance, generalmente cuando arranca el problema, son pacientes que toleran volumen importante, no hay ningún problema.
esto se compromete, se puede comprometer durante el avance. El componente elástico entonces se afecta, es uno de los que se afectan primero. O sea, inicialmente no hay un componente elástico alterado en el inicio de la neumonía viral, pero cuando esto se convierte ya en daño pulmonar e injuria, ahí sí el componente elástico se altera. La cuarta conclusión es que la neumonía COVID generalmente no inicia con muchas secreciones como las neumonías virales, por lo tanto no hay componente resistivo aumentado, ¿no? Cuando yo aumento secreciones voy a aumentar mi componente resistivo. Por tanto, el componente resistivo inicialmente no estaría afectado. La quinta y última conclusión, el aumento del volumen minuto en un paciente con neumonía viral puede generar mayor daño pulmonar mediante un mecanismo conocido como P-Cili, lo que habíamos mencionado. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles y los esperamos en los siguientes temas, en las siguientes charlas. Gracias.